1974, Mauricio Rojas fue exiliado de Chile por ser un activo miembro del movimiento de izquierda revolucionaria, el MIR, y partió a Suecia. Allá conoció el modelo sueco y su estado de bienestar, y fue tanto lo que se embulló en él que llegó a ser parlamentario en Suecia entre el 2002 y el 2008 por el Partido Liberal. Sus escritos sobre economía y libertad son reconocidos en todo el mundo y hoy está en Agenda Económica para conversar con nosotros. Mauricio, muchas gracias por estar acá. Mucho gusto, gracias a ustedes. Usted debe ser considerado entre sus amigos de 1974 un traidor. Sin duda, o sea, el cambio que yo he experimentado de las ideas comunistas a las ideas de la libertad, el liberalismo, no es aceptada. ¿Y por qué cambió entonces tanto? ¿Qué lo llevó a realmente darse, entre comillas, esta vuelta de carnero? Mira, porque en el exilio empecé a encontrar los que arrancan de las dictaduras comunistas, de Cuba, de Rusia, de donde fuera. Llegaban a Suecia también, asilándose. Y de pronto tú te dabas cuenta que tus ideas, en todas partes donde se han aplicado, han llevado a dictaduras feroces. Y por lo tanto no puede ser casualidad, o sea, como siempre va a fallar en todas partes. Y eso te obliga a una reflexión profunda. Y te das cuenta que en el pensamiento que tú sustentabas, había un elemento de falta de libertad, de opresión, con las más buenas intenciones. Si el camino del infierno estaba lleno de buenas intenciones, exactamente así ha sido. A ver, pero yo entonces me imagino que usted sigue creyendo en esas buenas intenciones, solo que el camino, usted piensa que ahora es otro. O sea, yo pienso, por supuesto, la libertad del individuo, la realización del individuo, el respeto al individuo, es fundamental para mí. Sin embargo, las ideas que yo tenía son ideas colectivistas que destacan el colectivo, las clases, los grupos, y que imponen al individuo unas formas de ser, unas reglas que terminan oprimiéndolo. Por eso que todos estos regímenes terminan en terribles dictaduras. Quieren crear el hombre nuevo y para eso tienen que aplastar al hombre que realmente existe, como tú, como yo, hombres como somos todos. Y le imponen un ideal en el cual nadie en realidad tiene cabida y al final tiene que obligar a la sociedad a vivir de una cierta manera. Y termina como termina, en Cuba o en Rusia o en China. Ya, entonces usted en Suecia fue conociendo... A ver, le digo, Suecia es bien emblemático, no solo porque, por supuesto, muchas personas exiliadas llegaron allá, sino que además por su modelo económico, que si bien promueve este como comunismo, no es comunismo, es comunitario, rol comunitario de la sociedad, también promueve la libertad. ¿Qué es lo que usted destaca y usted cree que está muerto realmente ese estado de bienestar que estamos viendo en Europa? O sea, el estado del bienestar tal como fue creado en Suecia, que fue un tremendo estado del bienestar, el gasto público llegó a más del 60%, incluso más del 70% del ingreso nacional pasaba por el Estado en Suecia. Esto es un récord mundial, lógicamente. Ese estado está muerto. ¿Por qué? Porque llegó a un estado tan grande, a un control tan grande, a impuestos tan altos, que todo el dinamismo social comenzó a morirse. Y por eso que Suecia vivió hace 20 años una crisis espantosa, donde se hundió ese gran estado del bienestar. Y eso lo ha obligado a 20 años de reformas muy interesantes para mantener lo que era la esencia, la solidaridad social, el que hubiera una protección para todos, pero no una protección que terminara hundiendo a ese estado que quería proteger a la gente. Y por eso que a Suecia le va bien hoy día, porque se ha reformado. Por ejemplo, ha abierto todo el sector del bienestar, el sector público, a la competencia, a la colaboración público-privada, le ha dado libertad de elección a la gente. O sea, ha tratado de hacer dinámico este tremendo estado que si no termina aplastando a la sociedad. Hay muchos que dicen que después de la crisis, bueno, el mismo Milton Friedman también decía que hay que cuidar el capitalismo de los capitalistas, ¿no es cierto? Y que finalmente el capitalismo eventualmente puede ser, pero a ultranza, o cuando se lleva a un extremo, o lo que muchos llaman el neoliberalismo, es cuando puede realmente fallar. ¿Cree usted eso mismo? ¿En qué cree usted finalmente? Mira, yo creo que hay que cuidar al capitalismo de los capitalistas y al socialismo de los socialistas. Porque, por ejemplo, el estado del bienestar. Sus partidarios más fervorosos, que quieren ampliar el Estado a toda costa y sacar todos los impuestos que se pueda, terminan destruyendo el mismo estado del bienestar. En el mismo sentido, en el otro extremo, si tú no tienes una consideración con lo social, con lo que le da cohesión a la sociedad, y te preocupas de que no haya pobreza extrema, que no haya exclusión, que la gente no esté fuera de esto, si solamente te preocupas de las soluciones económicas, vas a dejar muchas cosas importantes no resueltas, porque la vida no es pura economía. La vida es muchas otras cosas y tenemos que tener respuestas para todas esas cosas. Y el Estado tiene una función legítima que realizar, por supuesto.
que no es la de reemplazar al mercado ni reemplazar a la familia, pero sí tiene un rol importante que que es un jugar. Coordinador finalmente, ¿o qué piensa usted? Todas las decisiones colectivas que tenemos que tomar, de las reglas del tránsito que tiene que ser para un lado o para otro, a los problemas ecológicos, hay un montón de problemas donde el Estado tiene legítimamente una función. Además, hay una función de asegurar una base de igualdad de oportunidades, que a nadie le falten ciertas cosas mínimas, que yo creo que legítimamente el Estado tiene que ser el garante de última instancia. No como en los grandes estados del bienestar, donde garantizaba todo para todos, o sea, quería hacerlo todo. No, para mí la función real de un estado de bienestar es garantizar que a nadie le falte. Pero si tú puedes resolver tu educación, tu salud, lo que sea parte de tu vida, por supuesto que debe hacerlo tú. Pero cuando eso falte, cuando no hay una solución que el individuo o la comunidad o la familia pueda resolver, tiene que haber una posibilidad de dar una ayuda, una mano, generosa por supuesto. Pero tampoco tontamente. Hay que exigir responsabilidad, hay que exigir contraprestaciones, hay que exigir esfuerzo siempre. O sea, deberes. La sociedad de los derechos, como se construyó en Europa, es destructiva totalmente. Porque le enseña a la gente la irresponsabilidad. El Estado te va a dar derechos, como que no costaran nada los derechos. El deber viene antes que el derecho. El derecho se gana con el deber. Y en todo este análisis, usted es político, es historiador económico, es docente también. En todo este análisis, ¿cuál es su visión del Chile actual? En el cual muchas veces creemos o percibimos que probablemente estamos en un punto bastante de inflexión donde el modelo existe, pero todavía probablemente no todos lo comparten. Yo veo a Chile actualmente como un caso típico de aquello que ya hace mucho tiempo se ha llamado el malestar del éxito. O se llamó en los años 50 la revolución de las expectativas crecientes. Es que es distinto las expectativas crecientes que el éxito. No, es que el éxito lleva a las expectativas crecientes. Para algunos. Para muchos. Cuando a un país le va bien y la gente empieza a tener educación, una primera generación llega a la universidad, se te abre el mundo. Y tú quieres mucho más. Una mejor universidad, un autito mejor. Ya no quieres ir a Cartagena, sino que ojalá a Miami. Y se amplía el mundo, lo que es muy bueno. Entonces puede surgir, y este es un tema clásico, descontento, no porque vayan mal las cosas, sino porque van bien las cosas, pero tu visión de lo que debería ser tu vida y la de tu gente va más rápido que esta realización de los deseos. Eso es muy bueno si es que el país no se pierde en el camino de la lucha redistributiva, de creer que vamos a ser mejores, más ricos, quitándole al vecino, creando odio, cizaña con lo que otros tienen. Yo creo que Chile ha llevado un buen camino. Y es el progresar produciendo más, incorporando más gente al trabajo, mejorando su educación. Hay mucho que hacer en ese sentido. Pero si Chile pasara de pronto a pelearse con el vecino, volveríamos a los trágicos años 60 y 70, cuando Chile realmente se hundió por eso, porque unos estaban siempre contra los otros, y porque la vida social al final era una pelea constante entre unos y otros. Ojalá que Chile continúe por el lado de la producción, del esfuerzo, de brindar más oportunidades, pero no entregar redistribución fácil, porque eso no soluciona los problemas. ¿Cree usted que su historia es la típica del idealismo de la juventud enfrentada al realismo de la experiencia? Puede ser, puedes verla así. Ahora hay gente que después tiene 60 años y sigue creyendo en el comunismo y cosas por el estilo. Por lo tanto, que pasen los años no te asegura que te hagas más reflexivo. Yo creo que también mi experiencia personal, haber visto lo que uno ha visto, haber visto caer el modelo sueco, por ejemplo, haber estado muy cerca cuando cayó el muro de Berlín, haber visto casi en carne propia esta realidad muy, muy conmovedora, yo creo que han sido importantes. Y ahora usted vive en España, ¿cuál es su diagnóstico entonces para el resto de Europa? España está muy mal, el sur de Europa está muy mal, es una crisis terriblemente profunda, justamente porque entraron en la ilusión de la sociedad de los derechos, el Estado que puede dar cualquier cosa, una juventud que fue a una escuela a aprender que la vida era un juego, que no importaba si uno hacía los deberes o no, que no importaba el esfuerzo, el emprendimiento, todo eso que construye los países, de verdad. Eso se perdió en estos últimos 2 decenios, y hoy día de pronto la gente se da cuenta que se acabó el dinero, los derechos cuestan, no se puede seguir endeudando a los países que ya están muy endeudados, y de pronto hay que ser productivo y competitivo. Y estos países no lo son. No lo son, ¿por qué? Porque se han pagado salarios altísimos, entre otras cosas, sin mejorar su productividad, por una coyuntura muy específica. El euro, entró mucho capital, dinero barato, que es lo más peligroso que hay para un país, porque te dice que cualquier inversión es rentable. Te puedes construir un piso, una casa, una fábrica, todo es rentable cuando el dinero no cuesta.
Esa realmente es el peligro peor que puede pasarle a un país. Y esto pasó en el sur, porque Alemania estaba con una cierta recesión económica a comienzo del año 2000. Entonces había mucho capital. De reformas Alemania. De reformas. Impulsar el 98. Y pasó tremendas reformas durante el comienzo del año 2000. No había posibilidades de inversión muy altas y mucho capital se desvió hacia el sur y comenzó una burbuja crediticia, inmobiliaria, política y de derechos que hoy día tienen reventados esos países, lo que son los déficits públicos y lo que es mentalmente, países que se creyeron el cuento de que eran ricos ya. ¿Pero usted sacaba el euro, por lo tanto, in situ, viéndolo desde allá? Yo creo que sí. Yo creo que el problema es cuándo se acaba y cuál es el precio de que termine el euro. El problema es si el euro va a terminar con la Unión Europea o si vamos a lograr salvar ese gran proyecto que es la Unión Europea. O sea, usted dice que hay que salvar el proyecto político y social, pero el monetario, digamos, puede ser que termine. Hay que salvar el proyecto de las 4 grandes libertades. De la circulación libre, el movimiento de capitales, de tecnología, de productos. Eso que fue grande en Europa. Todo lo que después se construyó de más fue un de más. Y el euro fue el último error político, económico terrible en esta Europa. Yo siempre digo, la Unión Europea es como la calefacción. Hasta los 22 grados es agradable. Si la pones en 40 grados te sofocas. Y eso le pasó a Europa. Se pasaron de la raya. Se lanzaron a un proyecto donde no puede juntar más a la gente. Son pueblos muy distintos, realidades muy distintas. Y además con lo que fue el desenfreno del euro para el sur de Europa, es que hoy día estamos... Y hoy día se está creando la cizaña entre estos pueblos. Porque los del sur quieren que los del norte paguen. Los del norte ven a los del sur como unos flojos. O sea, lo que era un proyecto de Unión Europea está terminando como un proyecto de desunión europea. Y eso es profundamente trágico. Sí, bueno, los ganadores del Premio de la Paz, ¿no? Muchas gracias, Mauricio, por esta reflexión y esta conversación acá en Agenda Económica. Muchas gracias a ti. Con esta entrevista, entonces, terminamos este primer día de la semana en Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir junto a CNN Chile.